cerrar. Ni con el Señor. Bien, bueno, sí. Buenas noches, hermanos. Pueden ir tomando su lugar. Ya vamos a comenzar. Juanito, ¿puede ponerse de pie los que puedan hacerlo, por favor? ¿Cómo está, hermano? Bien. Mitad de semana, ajetreados, trabajo, escuela, diferentes compromisos. Pero qué bueno que decidió venir, qué bueno que tomó la decisión de estar aquí, en la casa del Señor. Y ¿por qué no me acompaña en su Biblia, por favor? Vamos a leer un pasaje rápidamente de la Escritura. Ahí en Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, versículo 27. Este es un pasaje de la Escritura muy, muy importante, que son base en nuestra fe, y es la siguiente, que dice, versículo 27: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Hasta ahí vamos a leer. Hermanos, para muchos Dios puede ser alguien, un señor de barba larga, bonachón, buena onda, ¿sí? Que no castiga, que es todo amor, que es permisible. Para otros puede ser un Dios de puras reglas, un Dios que es un juez, que está esperando nada más a que la reguemos para dictar una sentencia. Muchos pueden tener un concepto de Dios errado, ¿sí? De lo que han oído, de lo que han visto a través de su vida. Pero es una pregunta muy importante que hace Jesús a sus discípulos. Bueno, ellos dicen que soy esto, pero tú, ¿sí? ¿Tú quién dices que yo soy? ¿Sí? Y la pregunta es, bueno, para nosotros, ¿quién es Dios? Para nosotros, ¿quién es Jesús? Y la confesión de Pedro es determinante. Tú eres el Cristo, ¿sí? Tú eres el que había de venir. Tú eres el Hijo de Dios. Hermanos, para nosotros, ¿quién es Cristo? ¿Sí? No importa para quién es los demás, pero para usted y para mí, ¿quién es? ¿Sí? ¿Quién es el Señor? Y en esa tarde queremos exaltar y confesar que Él es el Rey de la Gloria, que Él es el Cristo, el que había de venir, que vino, que murió, pero resucitó. Amén. Acompáñame a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde por la bendición que es estar aquí en tu casa, Señor, por el privilegio que es
el haberte conocido, Señor. Y aunque muchos tengan un concepto errado de quién eres tú, para nosotros tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el único y verdadero Dios. No hay otro, Señor. No hay otro en el cual el hombre puede encontrar salvación más que en ti, Señor. Y eso hemos venido a confesar en esta tarde. Eso hemos venido a declarar en esta noche, que tú eres el Rey de la Gloria, que tú eres Cristo, que tú eres el Señor. Y queremos que sea una realidad en nuestra vida, que tú verdaderamente seas el Señor. No solamente decir que eres el Señor con las palabras, sino también con nuestras acciones, Dios. Que tú realmente gobiernas nuestra vida, que tú realmente eres el Curios, Señor. Eres el Señor. Lo confesamos en esta tarde y queremos exaltarte. Acompáñame. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo, Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. vamos a confesarlo en esta tarde. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Una vez más, su nombre. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Vamos, una vez más. ¿Quién es el Rey de gloria, de poder y majestad? Él es sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, es todo para mí. Vamos a confesarlo una vez más. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y en esta noche hemos venido a declarar nuestra confianza y de que tú eres nuestro Señor. Queremos que sea una realidad, Señor, que tú verdaderamente gobiernes nuestras vidas, Señor. No de palabras, sino también de acciones, Señor. Y confesarte que tú eres el Rey de Gloria, Señor del cielo, Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de Gloria y Él es todo para mí. Rey de mi ser, Rey de gloria, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria, su nombre es Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Señor, que al confesar tu reinado en nuestras vidas, que al decir que tú eres el Rey de nuestro ser, que sea una realidad, Señor, en nuestras vidas. Al confesar, Señor, al cantar esta frase, Señor, pero más que una frase o un verso, que sea algo real, Señor, porque te has revelado a nosotros como el Cristo, como el Señor, como el único y suficiente Dios, el Salvador de nuestras vidas, y que en verdad podamos decir que eres el Rey de nuestro ser, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es por ello, Señor, que venimos en esta noche a buscarte, a decir que necesitamos más de ti, Señor. Ya nos has salvado, Dios, pero nos sigues purificando, nos sigues limpiando, Señor, porque estamos en este mundo y fácilmente nos envolvemos, fácilmente nos enredamos en cosas, Señor, que no son convenientes. Y es por eso que venimos a pedirte que nos purifiques, que nos limpies y a hacer las cosas como tú quieres, Señor. Venimos en esta noche, Señor, a pedirte que nos limpies. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza. Quiero buscarte.
A buscarte, Señor, y a declarar nuestra necesidad de ti. No somos perfectos, Señor. Seguimos en el proceso, Dios. Por eso te pedimos que nos purifiques una vez más. Señor, no a mi manera, Señor, no en mis modos, Señor, no en mis tiempos, Señor, no como yo creo, sino como tú crees, Señor, en tus tiempos, a tus formas, Señor. Entender, Señor, que tú sabes lo que nos conviene. Purifícanos de los pensamientos, Señor, que van en contra de tu voluntad. Cantemos una vez más. Purifícame. Santifícame.
levantan contra tu voluntad. Derriba mis argumentos, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Hermano, hermana, reflexionemos a dónde nos ha llevado a hacer nuestra voluntad, a dónde nos ha llevado a hacer las cosas como nosotros queremos, Señor, a dónde nos ha llevado a hacerla a mis formas, en mis tiempos, las cosas. Reflexionemos en ello, hermanos. Reflexionemos en ello y si es necesario pedir perdón al Señor. Y reconocer que a veces hay días que no lo consideramos en nuestras decisiones, que estamos sumergidos en el yo, en el yo considero, yo pienso, yo creo, pero y no consultamos al Señor. Señor, no en nuestros tiempos, no en nuestras formas, sino como tú quieras, Señor. Y el proceso que estemos viviendo, cada uno en lo personal, que nos purifiques, que nos limpies, Señor. Reconociendo que como el Rey de mi ser, tú sabes lo que más nos conviene. Descansamos en ti, Señor. Y aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti, Señor. Aquí estamos para ti, Señor. Para lo que tú quieras usarnos, Señor. Aquí estamos, Dios. Síguenos purificando, Señor, por medio de tu palabra. Lávanos por medio de tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu voz en esta noche. Porque confiamos en que nos hablarás a través de tu palabra en esta tarde. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, ¿pueden tomar su lugar, por favor? Vamos a dar paso a la palabra.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Listos para recibir la palabra del Señor? Se escuchó muy bajito. ¿Tienen sueño? Seamos sinceros, hermanos. Yo un poquito, pero vamos a imponernos a la carne. ¿Va? Muy bien, pues continuamos con la serie que estamos llevando los miércoles. Poder para testificar, ¿sí? Este es el tema número 23, si mal no me equivoco. Pues vamos a ver Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Hechos capítulo 9, versículo 1, leemos: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hasta ahí. Muy bien, comenzamos con el capítulo 9 del libro de los Hechos, con Saulo el perseguidor, mencionado anteriormente como el que hacía estragos en la iglesia, perseguidor en Jerusalén y quien consentía en la muerte de Esteban, ¿se acuerda? Ahora veremos cómo es que Saulo, en su amenazante misión contra los discípulos que estaban en Damasco, es interceptado en el camino por Jesús mismo, frustrando sus planes de forma milagrosa. Este suceso lo llevará a reconocer el señorío de Cristo, que pronto volcará su vida al ministerio de la predicación de los gentiles, y pues el resto es historia, ¿verdad? Para gloria y alabanza del nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gracias por la vida de Pablo? Amén. Bueno, aquí veremos un antes y un después, ¿sí? A Saulo de Tarso, que más adelante se le llamará Pablo, como es un nombre romano, bueno, servirá de testimonio para nosotros de lo que significa una verdadera conversión, no religiosa, puesto que Pablo no cambió de religión, sino de fe y de conducta. Él se volvió al Señor. A eso nos referimos con conversión. Siendo Pablo uno de los principales referentes del cristianismo, no podemos ignorar el impacto que este acontecimiento ha tenido en la historia de la cristiandad. Entonces, hermanos, roguemos que el Señor ilumine nuestro entendimiento el día de hoy, para que seamos confortados y confrontados con la verdad de las Escrituras a través del llamamiento de Pablo, para crecer en el conocimiento y en la experiencia de su sagrada voluntad. ¿Cuántos desean eso? Pues acompáñenme a orar, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por esta noche, Señor. Gracias porque pudimos alabarte, Señor, pudimos reconocerte a ti. Y en cada canto, Señor, tomamos también determinaciones. Te ruego, Señor, que en esta noche, Señor, tú me des el denuedo para predicar tu mensaje, Señor, y a mis hermanos para recibirlo, Padre, para recibir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en este momento, y necesitamos de ti, Señor. Reconocemos tu señorío sobre nosotros, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, antes de que continuemos con el libro de Hechos, le pido que me acompañen a Filipenses, capítulo 3. Para revisar un poquito más el contexto de Saulo. Voy a procurar llamarlo Saulo, porque así lo llaman en ese momento, ¿no? Cuando ya estamos a tiempo posterior, le llaman Pablo, no porque se le cambie de nombre, sino por ahora sí que el enfoque que le da el autor del libro de los Hechos, ¿verdad? Ya estamos ahí, Filipenses 3. Muy bien, Pablo escribe a los filipenses en el contexto de que estaba en la prisión romana. Él escribe esta carta desde la prisión para animar a los filipenses a causa de la persecución que ellos también estaban viviendo, tanto de parte de las autoridades civiles como de algunos judaizantes, a los que Pablo les llama los mutiladores del cuerpo. En el versículo 2 dice, se los leo en la Biblia de las Américas:
Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Aquí los perros se está refiriendo a cierto tipo de personas, no se está refiriendo al animal, ¿no? Aunque hay que cuidarnos de los perros también, los bravos, ¿verdad? Bueno, estas personas son los que están en la casa y que comen de las migajas que caen de la mesa, pero no participan del vínculo familiar, ni tienen parte con los hijos de la casa, por cuanto no son hijos. Esta ilustración del perro aparece en Mateo capítulo 15, ¿se acuerda? Con la mujer cananea que se acerca y bueno, no es correcto darle el alimento de los hijos a los perros, ¿no? Este término también se utilizaba para los gentiles, los judíos. En este caso, Pablo lo está utilizando para los judaizantes, ¿verdad? Los malos obreros se refieren a las mismas personas. Son gente que, si bien están dentro de la obra, sus aportaciones realmente no edifican a la grey, porque quien hace la obra, ¿quién es? El Señor, ¿verdad? No lo hacemos nosotros, pero Él decide hacerlo con sus obreros escogidos. El mal obrero opera desde la carne, desde sus intenciones, sus ambiciones personales, pero al final termina desparramando, ¿sí? Como lo dice en Mateo capítulo 12, versículo 30. La falsa circuncisión, entonces, se está especificando a qué grupo de personas. Todo esto, los perros, los malos obreros, la falsa circuncisión, es este mismo grupo de personas, que es a los que va a refutar a continuación con su testimonio. Versículo 3 de Filipenses. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Aquí Pablo está haciendo un contraste, ¿verdad?, entre aquellos que se apoyan en la carne, pero nosotros no, nosotros confiamos en el Espíritu de Dios. Versículo 4, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivos para confiar en la carne, yo mucho más. Y aquí en adelante en lista, ¿verdad? Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Al poner en balanza el conocimiento de Jesús con el total de todos sus logros, sus hazañas, sus jactancias, cosas que si bien el mundo pudiera aplaudir y pudiera tomarlos como dignas de ser elogiadas, bueno, eso que él estimaba como ganancia, ahora lo ve como un desperdicio, porque para él no existe comparación. Ahora, para usted, el conocer a Jesús es de la misma manera que con Pablo, es decir, usted todas las cosas de este mundo que usted valora o que puede tomarlo como ganancia, bueno, al ponerlo a la par con Jesús, usted dice, ¿esto es pérdida o sigue estimando esas cosas más que Jesús? Bueno, Pablo dice lo siguiente, y ser hallado en Él, ser hallado en Cristo. Versículo 9, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Este pasaje nos da un poco de luz con respecto a lo que Pablo piensa de sí mismo y lo que pensaba antes, ¿verdad? Ahora su mirada está puesta en lo que lo impulsa a vivir. ¿Y qué es? La justicia de Dios que nos fue imputada por la fe en Cristo. Ahí es donde Pablo ha depositado su esperanza. Entonces, ¿cómo es que aquel hombre férreo, celoso, que perseguía a la iglesia para destruirla, se convirtió en este hombre abnegado, cuya esperanza lo llevó a estar encadenado en una celda por amor a la iglesia y por amor a Dios? Y más aún, estar gozoso en medio de esa tribulación. ¿Cuál es la respuesta? Repita conmigo. Seguramente debió haber tenido un encuentro verdadero con Jesús.
¿No lo cree? Bueno, ahora teniendo en mente esto, porque todas estas cosas, toda esta lista estaba en el corazón de Pablo. Es decir, Pablo decía, pues soy circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, etcétera, etcétera. Eso era lo que había en su corazón. Ahora volvamos a Hechos capítulo 9 y tengamos esto en mente, ¿sí? Desde el versículo 1 de nuevo, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahora, ¿usted qué piensa de una persona que busca destruir toda una comunidad? ¿Sí? ¿Qué debe de haber en el corazón, verdad? No nomás lo haría porque sí, debe de haber razones de fondo. Si bien no podemos decir que están bien justificadas, lo que quiero llegar es que todas las personas somos intencionales, ¿verdad? Hacemos las cosas por algo. Bueno, ¿qué incentivó a Saulo a encargarse personalmente de los cristianos? ¿Lo ha pensado? Porque no solamente en Jerusalén, sino también ya se iba a pegar el tiro allá en Damasco, ¿no? O sea, ¿qué había en el corazón de Saulo? Podemos considerar varias cosas. Saulo era fariseo, ¿verdad? Podemos afirmar, o bueno, más bien pudiéramos decir que no era miembro del Sanedrín porque no hay evidencia de eso, pero como fariseo probablemente era cercano a él. ¿Y cómo veía el Sanedrín a Jesús o a los del camino? Pues definitivamente ellos los consideraban como una secta blasfema del judaísmo. Entonces muy probablemente Pablo estaba influenciado por ellos también. Ahora, también la crucifixión de Jesús. ¿Qué dice el Antiguo Testamento acerca del madero? O de aquellos que fueron colgados en un madero. Maldito el que es colgado en un madero. Bueno, la muerte de la cruz es sin duda un hecho controversial entre los judíos, debido a la figura de maldición que ésta supone. Pablo después resuelve esto en Gálatas capítulo 3. Dice en esa área, en ese pasaje, cómo es que el Mesías por nosotros se hizo maldición para que pudiésemos alcanzar la bendición prometida a Abraham. ¿No le da gracias a Dios por ello? Bueno, también podemos pensar en Saulo, el sentido del deber que él tenía. Es decir, Saulo asumía que Jesús de Nazaret era un falso Mesías y que sus seguidores eran unos apóstatas, por lo que creía que su deber era encargarse de ellos. Siendo él un joven de entre 25 y 35 años, tendría la energía que los ancianos no tendrían. Tendría las suficientes credenciales para convencerse a sí mismo y tal vez a algunos cuantos de que él estaba en lo correcto. Él poseía la ciudadanía romana. Esta le otorgaba varios derechos a lo largo de todo el imperio romano y tenía el respaldo de sus superiores. Así que todo esto combinado con un celo férreo por las tradiciones del judaísmo, llevaron a Saulo a ser la encarnación de la persecución contra los cristianos de aquella época. En palabras de Pablo se lo dice al rey Agripa, más adelante en Hechos capítulo 26, versículo 9. Dice, yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Fíjense, eso era lo que él asumía. Gálatas capítulo 1 del 13 al 14, también palabras de Pablo, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. El hecho de que aquí en Hechos capítulo 9 diga que respiraba amenazas y muertes, pues nos deja ver lo que había en su corazón, lleno de ira, de celo, de soberbia. Probablemente son debilidades de su carácter, acordes a su temperamento, ¿verdad? Nosotros, esto es un buen indicativo para saber si estamos en la voluntad del Señor o no. Si nuestro carácter se impone a nuestro temperamento. Cuando el temperamento ande con la rienda suelta, bueno, mucho ojo, tenemos que tener cuidado. Porque la carne siempre debe de estar sujeta. ¿Sí? Muchas veces
en nuestro temperamento, en nuestra manera de ser, aquellos que son más extrovertidos, más abiertos, bueno, puede incurrir en ser a lo mejor imprudente o en extralimitarse. Bueno, ahí el carácter debe de imponerse sobre ese temperamento. Probablemente otros que son más reservados, que son más ensimismados, bueno, esa persona también el carácter debe de estirarlo en amor, porque la palabra de Dios nos enseña eso. Para amar no puedes estar tú solo amando, tienes que tener contacto con los demás, tienes que tener comunión. Amén. Muy bien, versículo 2 de Hechos, dice, de Hechos 9, perdón. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran allí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Para Saulo no era suficiente lo que había conseguido en Jerusalén. Ya había puesto en prisión a muchos creyentes y había amedrentado a gran parte de la comunidad cristiana, haciéndolos huir de la ciudad, lo que propició curiosamente la propagación del evangelio. Por lo que ahora pretendía ir a la ciudad de Damasco para arrestar a todos los que se hubiesen establecido allá y traerlos arrestados a Jerusalén como trofeos. ¿Qué tal Saulo, Ahora, ¿qué impedimento tenía Saulo para no llevar a cabo su cometido? ¿Quién le podía decir que no? La autoridad judía estaba respaldado por el sumo sacerdote. Su estatus, pues era ciudadano romano, hebreo de hebreos. Su físico, alguna limitación física, en la plenitud de su vigor. Su teología, fariseo en cuanto a la ley. Su moralidad, hallado irreprensible en cuanto a la justicia de la ley. Entonces, vamos a ver quién sí le hizo frente, ¿verdad? Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En el original esa frase no está. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa está en el relato de Hechos, si mal no me equivoco, Hechos 29, donde relata otra vez lo que aconteció en ese entonces. Ahí sí está esa expresión. Es como qué terco, ¿no? Qué testarudo eres. Muy probablemente pues a la hora de los copistas pues también tradujeron esa parte, ¿no? Versículo 6. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. ¿Qué pasó con el poderoso Saulo? ¿Dónde están sus fuerzas y su vigor? Pues el hermanito, ¿no? En ese entonces pues quedó en el suelo y ciego. ¿Qué fue de su osadía y su fortaleza? Pues se derrumbaron junto con él. Tembloroso y temeroso se dirigía a Jesús como Señor. ¿Qué de su teología y su moralidad? Bueno, se vio confrontada con la persona de Jesús al cuestionar Jesús qué es lo que estaba haciendo. El nombre que tanto despreciaba ahora es el nombre de la persona a la cual le llama: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Dónde quedó su respaldo si sus mismos hombres que venían con él quedaron perplejos, atónitos al escucharlo a voz, pero no pudieron entender de lo que se trataba ni de quién provenía? La luz que les rodeó fue tan brillante que fue capaz de iluminar incluso el mediodía. ¿Se dieron cuenta de eso? Imaginen, en el mero sol la luz brilló. En palabras de Pablo nos dice en Hechos 22, ese es el otro relato de su llamamiento, Hechos 22:6, y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi derredor. ¿Usted cree que somos capaces de soportar la gloria del Señor? Este fue un destello del cielo, dice, una luz del cielo. El Señor en su palabra nos ha mostrado que Él es la luz verdadera.
lo que nos permite inferir automáticamente a que existe una luz falsa. La luz con la cual nosotros podemos interactuar fue creada en el primer día, como lo enseña Génesis 1. Esta luz fue creada con la finalidad de separar el día de la noche. Y entre otras cosas, otros beneficios que la ciencia nos ha ido diciendo y lo podemos comprobar. Según el criterio divino, esta luz es buena. Pero la luz del mediodía no fue la que dejó ciego a Saulo, ni tampoco fue un golpe de calor como aquellos desertores y mentirosos, ¿no? Que dicen, no, es que les dio un golpe de calor y vieron cosas. Pues a todos les dio un golpe de calor colectivo, ¿verdad? Según. Bueno, la palabra de Dios también nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, segunda de Corintios 11:14. Esto apoya nuestra hipótesis de que existe una luz falsa, ¿verdad? Una luz diferente a la verdadera, una luz no auténtica o incluso artificial. Satanás no posee la luz de Dios, pero toma forma de mensajero de la luz para así engañar a muchos y desviarlos de la verdad. Sin embargo, la luz de Dios es tan cierta que ilumina más allá del tiempo, porque Dios ya ha sido siempre. Entonces la luz estaba ahí antes de ser llamada a la existencia, que es la luz de Dios. Esta traspasa el plano físico y disipa las tinieblas tanto espirituales como naturales. Solo un resplandor de esa luz fue suficiente para detener al poderoso Saulo de hacer sus fechorías y despejar las tinieblas de su corazón al cerrar sus ojos y abrir su mente a la verdad del Evangelio. En medio de esa luz escuchó una voz audible, entendible para Saulo, mas no para sus acompañantes. Dicen que esa voz pudo haber sido en hebreo o arameo y que sus acompañantes, de no ser judíos nativos, no pudieron entenderla o simplemente no les fue permitido distinguir lo que se decía. Algo no estaba pasando, alguien estaba pasando. Como en Juan, acompáñeme a Juan capítulo 1, por favor, mientras le doy un traguito aquí. El Evangelio de Juan capítulo 1. ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Amén. Bueno. Juan 1:1 dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo o la palabra de Dios eterna era Dios mismo. Este ser, quien es la palabra de Dios, fue el agente creador por el cual fueron hechas todas las cosas y para quien también fueron hechas todas las cosas. Versículo 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. La naturaleza de la luz nos habla de que ésta repele a la oscuridad. Y quienes rechazaron la luz, rechazaron también la vida que Dios les otorgó. Más adelante en el versículo 9 dice: existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este ser, que es la palabra eterna de Dios, quien es creador del universo y también es el autor de la vida, vino a este mundo, ya que la humanidad rechazó la luz que Dios había depositado en ella, rechazando así la vida. Por lo que Jesús, al encarnarse, nos mostró la luz que es verdadera, y con ella la vida verdadera, que se encuentra en la comunión eterna con Dios. Dice Juan capítulo 17, versículo 1: estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano,
para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si ven, esto se ancla perfectamente con lo que sucedió con Pablo. Esa luz verdadera que vino a este mundo se le presentó a Pablo. ¿Todo esto para qué, hermanos? Bueno, probablemente han escuchado de muchas apariciones, probablemente hay sucesos milagrosos, ¿verdad? Pero cuando ves la esencia de todo eso, no está Dios ahí. Sin embargo, este suceso podemos constatar que era Jesús de Nazaret mismo presentándosele a Pablo, porque tiene todas las características de lo que hemos venido hablando aquí. Él es la luz verdadera, y esa luz fue la que cegó a Pablo. Al ser del pueblo de Israel, Saulo fue contado como uno más de los suyos que no le recibieron. Pero después de haber recibido la luz verdadera y después de haber creído en el nombre de Jesús, se le fue otorgado un derecho sumamente superior al derecho romano: la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Usted tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios? A ver, diga amén. Este es un estatus mucho mayor al del linaje de Israel. Ahora tiene un respaldo superior que el del sumo sacerdote, una fe verdadera por cuanto Cristo resucitó, una revitalización por cuanto fue hecho apóstol, es decir, enviado por Jesucristo mismo, y se le dio un espíritu manso para vivir por amor a Dios y a su iglesia. Saulo todavía no lo sabe, está tirado en el suelo. Él necesitaba atravesar todo un proceso de prueba y de ardua labor. Por lo pronto estaba temblando desde el suelo y temeroso ante la intervención divina. Vamos al versículo 4 de Hechos 9. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Jesús glorificado, sin ningún tipo de limitación física, nada que le impidiera llevar a cabo su voluntad, decidió intervenir para salvaguardar la vida de sus discípulos que se encontraban en Damasco. Él tiene cuidado de nosotros, hermanos. La persecución que estaban haciendo contra los discípulos en Damasco, Él se la estaba tomando personal. Lo que para el ser humano podría llamarse empatía, es decir, bueno, Jesús tiene empatía por nosotros. Para Jesús es mucho más que eso. La palabra nos dice que la vida de Cristo está en el creyente y la del creyente está en Cristo, como lo reitera el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Podemos ver esta misma realidad en la boca de Jesús cuando da por así decirlo, relato en Mateo 25, versículo 44 al 45. Esto es en el contexto del juicio final. Dice: entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Entonces vemos que este asunto tiene importancia, ¿verdad? No nada más, Jesús no lo dijo nada más en un contexto del juicio final porque sí. ¿Somos conscientes nosotros de esta realidad? Nuestros hermanos en la fe son hijos de Dios mismo y no existe un mejor padre, ¿no lo cree? Él es nuestra justicia, entonces debemos de conducirnos con temor con nuestros hermanos y con nuestro prójimo. No se trata de no meterse con nadie tampoco, ¿no? Pues no me meto con nadie. No, se trata de hacer bien al prójimo, como si lo estuviésemos haciendo al Señor mismo. Y Saulo pronto viviría esa realidad. Versículo 6 de Hechos 9, temblando y temeroso le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. El ser humano tiene a enaltecerse más allá de su propia estatura. Muchas veces será necesario un golpe de realidad
para reconocer su propio tamaño y caminar en humildad. Cuando una vez me tocó ir por mi cartilla del seguro, pues fui, ¿no? Tenía como 15 años y me midieron, ¿no? Y pues 1.74, dije, pues ahí veía con mi cartilla 1.74. Y llegué con mis hermanos, no sé cómo estaba el asunto, ¿no? Ya llegué y, no, pues que 1.74, y me vieron y no me vieron de 1.74, me agarraron la cinta de mi papá y 1.70. Y no, pues la señora que me midió pues estaba de este tamaño, ¿no? Entonces agarró el carnet y lo puso así, entonces me daba una altura diferente, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue un golpe de realidad, ¿no? Bueno, entre más alto es el ego de la persona, más duro será el golpe que recibirá. Dios se encargará de ponernos en nuestro lugar. Saulo pasó de estar fervientemente en contra de Jesús a ser su humilde servidor. Pasemos ahora al versículo 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Saulo estaba orando, pero no como lo hacía antes, sino con el corazón humillado delante de Dios. ¿Se imaginan cómo estaba Saulo en esos momentos? Todo lo que estaba pasando por su cabeza, toda su cosmovisión sacudida en un santiamén. Él estaba meditando en las implicaciones que tiene el abrazar la fe en Jesús. Son cosas que normalmente no dimensionamos como creyentes. ¿Qué implica seguir al Señor? Si antes de conocer al Señor, yo hacía esto y esto, ¿no? Y ahora que conozco al Señor, pues hago eso mismo y eso mismo. Entonces, pues realmente no ha habido mucha diferencia, ¿no? ¿Qué implica seguir al Señor? Bueno, Saulo es consolado en una visión en donde recuperaría la vista en manos de un discípulo llamado Ananías, cuyo significado significa Dios me oyó o Jehová es piadoso, lo que vendría a ser la respuesta a sus plegarias, confirmando el perdón divino ante el genuino arrepentimiento de Saulo. Ahí estaba su respuesta, él estaba orando y alguien que se llama Dios oyó, le va a poner las manos y lo va a sanar. Imagínense. Bueno, entonces veamos versículo 13. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Podemos observar el comportamiento de nuestro hermano Ananías, que responde a Dios como lo hacían los profetas en la antigüedad. Heme aquí, Señor. Y al Señor mismo también llamando a los suyos como lo hacía en el Antiguo Testamento, porque Dios sigue siendo el mismo. Ananías, al escuchar la instrucción de Dios, replica el llamado, pero no lo hace con altanería, sino con propiedad y con respeto al Señor, con una preocupación genuina por la vida de sus hermanos ante la amenaza que representaba Saulo. Sin embargo, Dios le reitera y le ordena que vaya y obedezca, y en su soberanía le permite conocer el propósito que él tenía para Saulo y cómo es que su obediencia traería bendición a la iglesia a pesar de que no tenía ninguna evidencia para ello. Por lo que podemos decir que Ananías obró en fe. ¿Sí? Así que Ananías, allá en el cielo nos veremos. Actuaste bien, ¿verdad? Actuó en fe. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El llamamiento de Saulo es asombroso sin lugar a duda, al contar con varios eventos sobrenaturales, como lo fue aquella luz celestial o esa voz audible en el desierto, esa visión detallada de lo que acontecería con la ceguera de Saulo, y cómo Dios también le habló a Ananías, otorgándole información detallada de lo que ocurriría, cómo es que Saulo fue sanado milagrosamente, etc. Pero sin lugar a dudas, lo que más resalta en todo esto, el milagro más asombroso, es cómo es que un vil pecador, empecinado en destruir a los cristianos, ahora es pregonero del evangelio con tal ímpetu que sus palabras y sus testimonios siguen siendo relevantes 2000 años después. Ese es el milagro. Saulo, mejor conocido como el apóstol Pablo, vivió el resto de su vida dedicado a la predicación del evangelio y a la edificación de la iglesia de Jesucristo hasta su muerte por decapitación, según la tradición, rondando los 60 años. Para la apologética, que es la defensa de la fe, el testimonio de la vida de Pablo es como un caballito de pelea para los evangélicos, porque ninguna perspectiva materialista logra satisfacer consistentemente lo ocurrido con la vida de Saulo. Es decir, con la lógica y con la mente no puedes relacionar y decir esto ocurrió de manera material, de manera natural. Algo tuvo que pasar. Saulo recibió azotes, persecuciones, desprecio, humillación, traición, hambre, naufragios, peligros de muerte e incluso la muerte, por afirmar que había tenido un encuentro verdadero con el Mesías, cuya tumba hasta hoy en día se encuentra vacía. Podemos ver entonces que lo que ocurrió con Saulo es algo sumamente impactante y relevante, que él mismo lo describe de esta manera. En Filipenses recordamos lo que decía: circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. ¿Qué razones de peso podría tener Pablo para haberse despojado de todo y no obtener absolutamente ninguna ganancia? Tuvo un verdadero encuentro con el Señor. Pablo ya no confía más en los méritos propios, sino descansa en los méritos de Cristo, quien lo llevó a vivir con la esperanza de la redención eterna y cuya vida nos dejó un testimonio fiel de que esto fue así. Uno no sabe el impacto que van a tener nuestras decisiones y nuestras determinaciones en el largo plazo, por lo que no debemos de tomar en poco las resoluciones de nuestro corazón. Quizás el día de mañana Dios desea usar nuestra vida para impactar de manera positiva a la vida de otros, para edificar a la iglesia. Entonces, cuidado con las decisiones que tomamos, porque podemos impactar tanto para bien como para mal. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor escogió a Pablo para llevar a su nombre a las naciones, a los poderosos de la tierra y a los israelitas, por lo que fue capacitado para dicha tarea. La gracia de Dios fue suficiente para Pablo, muy a pesar de la oposición que vivió desde diferentes frentes, tanto de los de adentro, de los de afuera, peligros, etc. Pero el Espíritu de Dios estaba con él, guiándolo y consolándolo en medio de las aflicciones. Pablo fue un hombre que encontró un tesoro en el campo, por lo que vendió todo lo que tenía para adquirir ese campo y hacerse de ese tesoro. El conocer a Jesús es un tesoro invaluable. Mientras muchos lo menosprecian, otros dan su vida por ello. Ahora, aquí hablaba también que era necesario que conociera cuánto debía padecer por el nombre de Jesús. El sufrimiento es necesario. En la Biblia nos encontramos en múltiples ocasiones esta verdad, y eso no es ningún error. El error o el problema se encuentra en nuestra perspectiva, que asume
como necesariamente malo el sufrimiento. O sea, a fuerzas, si estás sufriendo, si estás incómodo, es malo eso. Cuando la verdad es que no es así. Un medicamento sabe amargo, pero eso nos hace bien, ¿sí? El ejercicio duele y es incómodo, pero a la larga nos ayuda a la salud. Bueno, este mundo se ha encargado de impregnar ese pensamiento del infierno para hacernos creer que esto es así. Si la vida se tratara de eso, hermanos, entonces Jesús fuera el peor fracasado de la historia. Cuidado con lo que asumimos como verdad. Despojémonos de esos pensamientos corruptos. No debemos de anclar nuestros ojos a las cosas de este mundo porque son pasajeras. Debemos de recordar la utilidad del fuego en nuestras vidas y cómo es que las pruebas producen en nosotros carácter, el carácter que da gloria a nuestro Dios. Amén. Ya estamos concluyendo. Versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Has tenido un encuentro verdadero con Jesús? Meditemos un momento en esto. Podemos haber creído en un cierto número de postulados evangélicos acomodados a la vida contemporánea, que hacen de nosotros mejores personas. Y pasan los años y quedamos vacunados por el entorno. Vivimos para nosotros mismos, planeamos y construimos sobre nuestra propia tumba. Y nos olvidamos de que fuimos comprados con alto precio, la sangre del Cordero de Dios, para un propósito sumamente elevado, un propósito eterno en las moradas celestiales, mucho mayor a esta vida. Saulo tuvo que ser humillado hasta el suelo y le fue quitada su independencia. Necesitó a los demás para caminar, perdió el apetito y no bebió agua durante 3 días. Fue sometido de golpe al trato de Dios, tuvo que rectificar su manera de concebir las cosas, pero al final esa tristeza y angustia se convirtieron en gozo. Saulo fue perdonado de sus pecados y lleno del Espíritu Santo. Un nuevo hombre salió de las aguas, revitalizado en la fe y en la comunión con su nueva familia en Damasco. Todo esto surge a raíz de un verdadero encuentro con Jesús. Para esto, hermanos, es necesario humillarse delante de Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así como reaccionó Pablo. Hay que someternos a su voluntad y ya no más a la nuestra. Eso sí hemos entendido delante de quién estamos. Como dice 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él los exalte cuando fuera el tiempo. Reconozcamos que hemos pecado, hermanos, y arrepintámonos de todo corazón. Oremos al Señor por su intervención divina para que Él quite las escamas de nuestros ojos y seamos alumbrados por la luz verdadera, para vivir conforme a la piedad a la cual fuimos llamados, para gloria de Dios Padre y del Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel, Señor, y nos muestras tu verdad, Señor. Amamos tu palabra, Señor. Amamos que tú nos trates así, que tengas ese cuidado con nosotros, Señor. Gracias por la vida de estos hombres, Señor, que respondieron fielmente a tu llamado, Señor. Que aún a pesar de tanto tiempo que ha pasado, Señor, aún sigue vigente para nosotros y nos da testimonio fiel de esto, Señor. Deseamos realmente tener un encuentro contigo, Señor, y más allá de la luz, Señor, más allá de la voz audible, Señor, el milagro más importante es tu obra en la vida en nosotros, Señor. Y eso es lo que deseamos, Señor, para tu pueblo. Ayúdanos, Señor, capacítanos, Señor, en el día a día para obrar conforme a tu voluntad, Señor. No deseamos perdernos en la vanidad del mundo, Señor. Deseamos responderte a ti y decirte: Señor, ¿qué quieres que haga? Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre.
Eres santo, eres bueno, y tú eres digno, Señor, de que te respondamos y de que vivamos conforme a la piedad, Señor. Tú lo quisiste así. Gracias, Señor, por mis hermanos y por tu palabra. Sé bendecido, Señor, con nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.
Ya estamos por terminar. Fíjese que qué curioso cuando luego preguntamos de acá al frente, ¿alguien tiene una petición? Nadie dice nada. Pero observé que todos pusieron algo, ¿no? Una petición en el círculo. ¿Sí? A veces pues sí, como estamos así abierto, da pena, ¿no? Y ya en el grupo pues a lo mejor un poquito más íntimo, ¿no? Más con confianza. Pero qué bueno que lo hicieron. Bien, nada más alguna petición especial que quisiéramos que oraran. Yo tengo dos. Una semana Bere Ponce traía dolor estomacal, no pudo venir por eso. Y mi esposa puso por ahí en el grupo que había fallecido la esposa de un pastor allá en Guadalajara. Sí,